En los seres humanos, la reproducción tiene el mismo propósito que en todos los organismos vivos: perpetuar la especie. Por ello, la reproducción humana se define como el proceso fisiológico y psicológico a través del cual se asegura la continuidad de la especie. Esta función es sumamente importante, pues cuando una especie deja de reproducirse, solo puede enfrentar un destino: la extinción. Para perpetuar a la especie, los seres humanos cuentan con estructuras especializadas, las cuales reciben el nombre de aparatos reproductores. A estos aparatos se les conoce también como caracteres sexuales primarios, pues son el principal rasgo distintivo entre el sexo masculino y el sexo femenino. El aparato reproductor masculino se encuentra formado por un conjunto de órganos que le permiten cumplir sus funciones. Algunos de los órganos que lo conforman son los siguientes: testículos, epidídimo, uretra, vesículas seminales, próstata, glándulas de Cooper y pene. Los testículos son dos glándulas sexuales que se encuentran dentro de una bolsa de piel llamada escroto, la cual se localiza fuera del cuerpo. La ubicación del escroto permite que la temperatura de los testículos sea menor que la temperatura del resto del cuerpo. Durante la vida fetal, los testículos se encuentran en la cavidad del abdomen y antes del nacimiento descienden hacia el escroto. Dentro de los testículos están los túbulos seminíferos, donde maduran continuamente millones de células sexuales masculinas o espermatozoides. En otras palabras, aquí es donde tiene lugar la espermatogénesis. También en el interior de estos órganos se encuentra el tejido en el cual se origina la testosterona, hormona responsable de la aparición de los caracteres sexuales secundarios. En la parte posterior de cada testículo hay unos tubos enrollados a los cuales se les llama epidídimos. Tienen una longitud aproximada de 7 metros y su función es almacenar temporalmente los espermatozoides. Cada epidídimo cuenta con unas prolongaciones denominadas conductos deferentes, a través de los cuales viajan los espermatozoides y llegan hasta la uretra. La uretra transporta los espermatozoides hasta el pene, desde donde salen hacia el exterior. También por la uretra se elimina la orina. En el aparato reproductor masculino existen dos glándulas denominadas vesículas seminales. Estas vesículas secretan un líquido viscoso que contiene y protege a los espermatozoides. La próstata es una glándula situada bajo la vejiga urinaria al inicio de la uretra. Su función consiste en segregar un líquido que asegura la movilidad de los espermatozoides. Las glándulas de Cooper son dos y se ubican debajo de la próstata y a los lados de la uretra. Producen una secreción mucosa que vierten en la uretra para completar el contenido del semen. El pene es el órgano copulador masculino. Este órgano deposita el semen en el interior de la vagina durante la relación sexual. Tiene la forma de un cilindro largo ensanchado en su extremo, región a la cual se conoce como glande. El glande está recubierto por una delgada capa de piel llamada prepucio. Interiormente, el pene está constituido por un tejido esponjoso. Durante la excitación sexual, los impulsos nerviosos y las señales enviadas por el cerebro provocan un aumento de la irrigación sanguínea en el tejido esponjoso. De esa forma, se produce la erección del pene. Una vez erecto, el pene puede cumplir con la función reproductiva que consiste en introducirse en la vagina y depositar el semen dentro de ella. En el semen se encuentran los espermatozoides. Estos gametos llegan a la vagina gracias a una serie de movimientos de contracción y expansión denominados eyaculaciones. El aparato reproductor femenino empieza su actividad
aproximadamente cuando las mujeres cumplen los 10 años de edad. En esa etapa, el hipotálamo empieza a regular las funciones de las hormonas sexuales. Al recibir estos estímulos, la hipófisis segrega dos hormonas, la del folículo estimulante y la luteinizante. El aparato reproductor femenino está formado por los ovarios, las trompas de falopio, el útero o matriz, la vagina, los genitales externos o vulva y el clítoris. Los ovarios son glándulas de secreción mixta situadas en la parte inferior de la cavidad abdominal, a ambos lados del útero. Cuando funcionan como glándulas internas, los ovarios producen las hormonas denominadas estrógenos y progesterona. Los estrógenos son los responsables de la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Cuando los ovarios funcionan como glándulas externas, tienen a su cargo la maduración de los óvulos. En el interior de los ovarios se hallan miles de folículos de Graf, los cuales contienen a los óvulos inmaduros. Los ovarios se conectan con el útero por medio de las trompas de falopio, unos tubos de entre 10 y 12 centímetros de longitud. Son también el lugar al que arriban los espermatozoides para fecundar al óvulo. En el interior de las trompas hay unos cilios que se encuentran en constante movimiento hacia el útero. El útero es un órgano hueco que tiene paredes gruesas compuestas por músculos contráctiles muy poderosos. Se localiza entre el recto y la vejiga. La función del útero es recibir al óvulo fecundado y retenerlo durante su desarrollo. La parte interna de este órgano está recubierta por un tejido llamado endometrio. La forma del útero es muy semejante a la de una pera. Tiene un estrechamiento en la parte media que lo divide en dos secciones. La sección superior se llama cuerpo y la inferior recibe el nombre de cuello o cervix. La parte inferior del útero se comunica directamente con la vagina. La vagina es un tubo muscular que se comunica con el exterior por medio de los genitales externos o vulva. La vagina recibe el semen que deposita el pene durante la cópula. También funciona como vía de salida al producto durante el nacimiento. Permite la expulsión de las secreciones del útero y del flujo menstrual. Los genitales externos presentan varias estructuras que en conjunto constituyen la vulva. Sus componentes son los labios mayores y los labios menores, el monte de Venus, el clítoris, el vestíbulo y las glándulas de Bartholin. La función general de los órganos sexuales externos es de protección. El monte de Venus es una prominencia situada en la parte anterior de la vulva, sobre una estructura ósea denominada sínfisis del pubis. Dicha estructura se cubre con vello durante la adolescencia. Los labios mayores son dos pliegues alargados que se extienden desde el monte de Venus hacia abajo y hacia atrás. En su interior se hallan otros dos pliegues llamados labios menores, paralelos a los labios mayores. Finalmente se encuentra el clítoris, una pequeña masa cilíndrica de tejido eréctil homóloga al pene. Se ubica en la zona anterior a donde se unen los labios menores.